Bienvenidos una vez más a un altar familiar. Vamos a orar para empezar y dejar que el Espíritu Santo nos tome en esta noche y que podamos aprender de Él y adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Papá, yo te quiero dar muchísimas gracias por el privilegio que tú me das a mí y a Nati de poder adorarte y poder inspirar a otros a adorarte. Gracias por el regalo que es la adoración, porque con eso se rompen cadenas y simplemente tú eres nuestro éxtasis, Jesús. Te quiero pedir para que tú estés en cada hogar, para que tú rompas cadenas en la vida de cada uno de ellos. De cada uno que está viendo esto no es coincidencia, que no es porque veamos el altar familiar por cumplir o porque es algo lindo, sino porque hay una pasión por ti, papá, para adorarte, para que tú nos exhortes, para que también nos des y nos llenes de promesas. Gracias por todo lo que tú eres, porque eres completo, no te falta nada. Llénanos, Señor, de ti. Recibe esta alabanza, papá. Tú estás aquí.
día de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Oh, oh, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy
soy hijo de Dios. Buenas noches para todos. Bueno, es una alegría de nuevo poder compartir juntos. Hoy vamos a estar estudiando en la palabra de Dios. Le pido allí que me acompañe en su Biblia. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, y lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Bien, dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. El día de reposo, dice, equivale a sábado. Bien, aquí vemos en esta porción bíblica, vemos la historia de unas personas con necesidades de salud física. En el versículo 3 dice que había varios allí que estaban enfermos, dice que yacían ciegos, cojos y paralíticos, pero dice también que esperaban el movimiento del agua. Entonces yo me pongo a imaginar un grupo de personas en esta condición de pronto de necesidad de una sanidad física, esperando ese tipo de milagro. Y ahí la palabra de Dios habla, dice en el versículo 4 que un ángel descendía de tiempo en tiempo. Y cuando el ángel descendía y tocaba las aguas, los que estaban allí, o el primero que llegaba allí al agua, era sanado de cualquier dolencia que tuviera. Entonces, las expectativas de estas personas estaban puestas en esa venida de ese ángel, que no tenía una fecha, que no tenía un tiempo determinado, sino dice ahí de tiempo en tiempo. Entonces yo me pongo a pensar, esas pobres personas allí, con esa incertidumbre, de pronto estaban ahí todo el tiempo y en algún momento le dio por pararse por un segundito. De pronto tuvo la necesidad de ir al baño, de pronto se paró a comer algo, alguna cosa, y se perdía, entre comillas, la oportunidad de la sanidad, porque en el momento en que se iba, el ángel llegaba. Entonces eso me parece un poco como desconcertante de estar uno en esa expectativa y de no saber en qué momento va a descender el ángel y se va a hacer el milagro. Y de pronto el milagro por el que yo he esperado tanto tiempo no se me da porque me ausenté por un momento. Entonces me hace reflexionar en ese sentido, de decir, venga, pero ¿por qué llevaban de pronto, como el caso del paralítico del que están hablando acá, 38 años en una condición de enfermedad, en una condición de parálisis física, en una condición de ceguera? Entonces, por ejemplo, en el caso del paralítico, ¿por qué tuvieron que pasar 38 años para que este hombre recibiera la sanidad? Yo me pregunto, 38 años, dice ahí en el primer versículo que había una fiesta en Jerusalén y los judíos estaban allá. Estas fiestas, esta era la fiesta de la Pascua y esa celebra cada año. Entonces yo me pregunto, ok, 38 años en la misma circunstancia, de pronto en 38 años este hombre no había logrado la amistad de alguien que lo llevara y que lo acercara hasta el pozo para ser sano. ¿Por qué en 38 años no había pasado un milagro de sanidad en su vida?
Pero dice que llega el Señor Jesús y lo encuentra, y dice que cuando lo vio acostado le pregunta, ¿quieres ser sano? Y entonces usted allá en el lugar donde está en este momento, usted en su casa dirá, venga, pues después de 38 años en una condición de parálisis, de ceguera o de la que sea, cualquiera quiere ser sano. Pero yo creo que Jesús ya conocía la situación del paralítico, ya lo sabía de antemano, ¿cierto? Y esa pregunta de pronto no sobraba. No era una pregunta obvia, no era una pregunta, venga, pero Señor, claro, yo por supuesto que quiero ser sano. De pronto nos ponemos a pensar un poquito más fino, un poquito más profundo, y de pronto el hombre estaba amañado con su condición. Llevaba 38 años y de pronto era el paralítico al que todo el mundo ya conocía, ya distinguía, ya diferenciaba, y de pronto le servían más esas monedas que le entregaba la gente al pasar cada día. Entonces era una condición de pronto en la que él estaba cómodo, a pesar de que fue una circunstancia difícil como una parálisis, pero ya se había acostumbrado a ella. Ya de pronto había intentado, yo me imagino, los 5 primeros años en tratar de llegar primero y siempre había alguien que le ganaba. De pronto la condición de él era un poco más difícil que la de los otros. Entonces ya se había desanimado y ya año tras año se fue acostumbrando a vivir en esa condición. Y ya de pronto ni intentaba. Ya de pronto no era capaz de decirle a alguien, venga por favor, esté pendiente conmigo y ayúdeme, lléveme a las aguas para que yo también pueda ser sano. Y entonces de pronto en algún momento podríamos pensar que eso nos puede estar pasando a alguno de nosotros hoy día, que estamos acostumbrados a una circunstancia y de que de pronto no buscamos la salida, no buscamos la solución en donde es. Ese ángel que dice que descendía ahí de tiempo en tiempo, yo estoy seguro que el Señor Jesús, siendo Dios mismo, él ya sabría si ese ángel era enviado por Dios o no, o simplemente era como una tradición o una superstición, de que las personas decían, no, esa, como decimos nosotros acá, eso es agua bendita, eso usted se pone esa agua y nunca más se va a enfermar. Una superstición. No estaban puesta la mirada en el verdadero sanador. Dese cuenta que está hablando con el sanador y ni siquiera lo ha identificado. ¿Será que nos puede pasar a nosotros alguna vez? Yo les hago esa pregunta, no sé ustedes qué nos puedan aportar aquí para hablar de esta situación del paralítico. Pues yo digo que aunque creamos a veces hasta muy absurda la pregunta de ¿quieres ser sano? ¿No? Que si estamos en una condición y podemos ver como tú dices, no solo en una sanidad física, porque Jesús se detuvo, habían muchas personas enfermas allí, pero le inquietó a este hombre que ya llevaba 38 años. Es más, en el texto ni siquiera nos explica si realmente lo que hablábamos eso era algo místico, porque tampoco lo pienso yo de que era un atributo de Dios. Dios no iba a actuar de que se mueve el estanque y solo uno iba a ser favorecido y no me imagino todo lo que era ese momento. Yo me voy a la historia y me lo imagino y digo, Dios mío, imagínate moviendo un estanque, botándose cuántos enfermos, cómo sería ese momento tan difícil, ¿no? Y Jesús se acerca para poderle decir a este hombre que cambia una condición con una palabra de preguntarle, ¿quieres ser sano? Y yo creo que este hombre en 38 años había perdido las ilusiones, las esperanzas de ser sano, porque cada vez estaba más viejo y más difícil llegar hasta ese estanque. Entonces, esa pregunta que Jesús le hace, no, pasa como la mujer también, la del flujo de sangre, que cuando le tocó al Señor dijo, ¿quién me tocó? En una multitud como esa. Entonces, no es porque el Señor haga unas preguntas ilógicas, sino porque el Señor quiere llegar al fondo de cada uno de nosotros. Él no sana solo lo físico, Él sana todo en nosotros. Él hace una restauración completa. Él trabaja en todo lo que somos integralmente. Entonces, Jesús hoy hace esa pregunta y puede ser que no sea algo físico o puede ser que sí ya hayas perdido la ilusión de ser sano, pero que Jesús está diciéndonos esta noche, ¿qué puedo hacer por ti? Pero sabes una cosa, el Señor casi siempre en los textos que vemos, inclusive el que vimos el miércoles pasado, dice, yo clamé, Él dice, clama a mí y yo te responderé. Yo no sé si este es el momento,
para que tú le digas al Señor como ese paralítico y el Señor esté presentándose esta noche en algo que tal vez tú has perdido toda ilusión, en algo que se te dificulta, en algo que la fe ni siquiera nos da para pensar que podemos hoy ser sanos. Y que el Señor esta noche nos está diciendo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que haga algo por ti? Y que de tu boca salga, Señor, te necesito. De tu boca y de la mía digamos, como ese paralítico, sí, yo quiero. Y el Señor nos diga hoy, levántate. Porque solo se necesita a Jesús que pase y que esté con nosotros para que suceda el milagro. Solo se necesita a Jesús para un cambio de condición. No importa el tiempo, no importa el dictamen médico que se dé. Solo se necesita a Jesús para cambiar las circunstancias. Eso es lo que he tomado de este texto. Yo creo que para mí, o sea, me gusta imaginarme y ver como las tres como áreas, ¿no? Entonces la primera es como la multitud, la que está ahí, y la segunda sería pues el hombre paralítico, ¿no? Y la tercera Jesús. Y yo digo, no era la multitud porque ellos lo veían y no hacían nada, solo estaban como, me preocupa mi propia vida, quién sabe qué le pasará a este hombre, o sea, ni siquiera lo querían como admirar y decir como tener compasión por él, ¿no? Ser movidos por eso y decir como, ay, que me cuesta como pararlo y llevarlo, ¿no? Pero ellos estaban muy preocupados como por sí mismos. Y la segunda parte ya del hombre que estaba como enfermo todo ese tiempo, yo creo que el mismo hecho que no se podía mover y de que estuviera ahí mirando como la fuente y que todo el mundo saliera como sanado y él no, eh, llega a desanimar, ¿no? Porque lleva un montón de tiempo primero y dos, ver eso también dice como, ¿no? O sea, yo creo que se llegó a conformar con su realidad, ¿no? Como que decía, no, o sea, voy a quedar así para siempre. Y, y la tercera Jesús, yo me imagino que qué loco, ¿no? Que, o sea, de la nada llega Jesús y es como, este es el que yo quiero sanar hoy para él y para los demás, porque él le dio un ejemplo a la multitud. Él siendo Jesús tomó su tiempo y fue y lo sanó, ¿no? Y las personas que habían pasado por ahí o lo habían visto y no tuvieron compasión por él, aprenden de nuestro perfecto ejemplo, ¿no? Que es Jesús. Y también el hecho de que, o sea, sí se hace absurda como la pregunta de ¿quieres ser sano? O sea, no es como obvio, ¿no? Pero a la vez no, por el mismo hecho de que él estaba tan decepcionado y tan como conforme con su realidad que yo, por el mismo hecho que dije que quizás el man decía que nunca, sí, como que nunca me voy a sanar. Entonces yo creo que por eso Jesús le recalcó que él en realidad quería ser sano, que en realidad él no quería vivir esa vida, a pesar de que él se hubiera conformado con eso. Y me gusta mucho eso, porque, porque al fin y al cabo es un proceso muy, muy lindo, ¿no? Que muestra que Jesús fue tan lindo de verlo a él y sanarlo de una forma loquísima, ¿no? Porque en ese entonces fue como la fuente y el ángel. Y esa era como, ay, la manera de ser sano. Pero él hizo algo totalmente loco y nuevo a los ojos de los demás. Y eso me gustó mucho. Sí, a mí me gusta ver que todos podemos sacarle algo tan distinto a todo esto. Y por eso mismo digo que mi opinión es un poco distinta, pero es muy chévere escuchar la de los demás. Porque en la Biblia encontramos que Dios siempre nos da palabras específicas y que podemos pensar, bueno, ya me leí la Biblia, ya se acabó, ya no hay nada más que Dios tiene que decirme, pero pues quisiera empezar con eso. Siempre hay algo nuevo, siempre que leamos un pasaje, siempre que veamos algo nuevo, siempre va a ser palabra fresca, algo nuevo que Dios tiene para decirnos, entonces eso me gustó mucho. Y bueno, una de las cosas es que Jesús, pues en ese tiempo, esa era la manera como estándar de ser sano, ¿sí?
como hoy en día puede ser lo seguro que tenemos, ¿sí? Que de pronto si pase lo que pase, tengo mis ahorros, pase lo que pase, tengo mi pareja, ¿sí? Como esa cosa segura, pase lo que pase, aún si esté enfermo, puede ir a ese estanque y de pronto algo pasa, ¿sí? Era como fuente de esperanza para muchas personas. Pero es muy, muy loco ver que Jesús, a pesar de nuestros recursos, a pesar de nuestra falta de recursos, eh, siempre hace algo, ¿sí? Este hombre no tenía a nadie que lo metiera en ese estanque y vivió una vida pues difícil por 38 años. Pero Jesús, a pesar de que ese hombre no pudo, le quería mostrar a ese hombre que más que ser sano, era que no importaba los recursos que él tuviera, no importaba si él entraba o no a ese estanque, lo que importaba es si él estaba con él. Entonces, más que nada, yo creo que ese hombre pudo aprender de que cuando Dios está a su lado, cuando Jesús está a su lado, todo puede cambiar, así las circunstancias no se vean bien, ¿sí? Y otra cosa es que a eso vino Jesús, ¿no? Como a quitar también todos esos agüeros y todas esas perspectivas que todo el mundo tenía y a relacionarse con nosotros. Entonces por eso lo hizo también tan personal con este hombre y a pesar de sus circunstancias hizo que lo imposible se convirtiera en algo que sí fue posible. Entonces no necesitamos nada más que relacionarnos con él para sentir que estamos seguros. Gracias. Bien, sí, definitivamente en línea con lo que tú decías, Jesús vino a romper esquemas, justamente. Porque si nos devolvemos al primer versículo, dice que estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Y entonces en la fiesta de la Pascua, que era una fiesta la más importante para el pueblo judío, yo me imagino que estaban ahí los escribas, los fariseos, los maestros de la ley. Estaban los sumos sacerdotes en el templo, porque eso convocaba a todo el pueblo, pero además a sus líderes. Entonces yo digo, si en 38 años estos líderes que supuestamente conocían de Dios, que se sabían la ley de Dios perfectamente, que amaban a Dios, ¿por qué no sabían, por qué no tenían la expectativa de un Dios de milagros? ¿Por qué no sabían de pronto que Jesús iba a venir al encuentro de ellos? Y tuvo que el Señor Jesús intencionalmente venir justo cuando había más gente congregada en ese lugar y enseñarles la misericordia. Yo creo que ninguno de los sacerdotes se había acercado al paralítico a decirle, yo voy a estar con usted un tiempo y lo voy a apoyar, a ver qué pasa, a ver cuándo llega el ángel, si era que era cierto. O sea, en ellos no estaba la expectativa de la sanidad física, de los milagros, de un Dios de milagros, no lo estaban esperando. Simplemente iban, compartían la enseñanza de la ley y ya, eso era lo que pasaba. Pero Jesús mostró su amor y su misericordia con el paralítico. Y el paralítico es sanado. Entonces recibe sanidad física. Pero ahí adelante, no lo leímos hoy en los versículos que estábamos, cuando usted lea ya en el capítulo 5, el versículo 14, se va a dar cuenta que vuelven y tienen un segundo encuentro, Jesús y el paralítico, dentro del templo. Y Jesús identifica al paralítico y le dice, oye, has sido sanado, pero no peques más. O sea que Jesús no solamente nos brinda la oportunidad de una sanidad física, sino de una sanidad espiritual también. De pronto hoy en día tú dirás, yo no tengo ningún problema físico, gracias a Dios tu salud está completa, pero hay áreas en tu vida donde el Señor te pregunta hoy, ¿quieres ser sano? Porque de pronto te acostumbraste a la condición. Te acostumbraste a que tu familia esté mal, a que estén en líos a toda hora, a que estén a toda hora en disolución, o a que tus finanzas estén mal. Ha habido de pronto muchas cosas por las cuales te acostumbraste. Y hoy Jesús te dice, ¿quieres ser sano? Y si tú lo crees, el Señor te puede sanar hoy. Dice que una sola palabra tuya bastará para darnos la sanidad. Y si tú lo crees, tú puedes recibir esa sanidad en este momento. Así que, si como el paralítico tú no has escuchado hablar de Jesús, o si como los judíos habías escuchado hablar de Dios pero no crees en su poder, hoy tienes la oportunidad de creer en el poder de Dios. Él es el único que puede cambiar tu situación, tu circunstancia, y esta es la oportunidad de tu vida. Vamos a orar para creer y recibir esos milagros que estamos necesitando hoy. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo que tú nos has regalado, porque en tu palabra, Señor, tú nos muestras, Señor, tu misericordia.
Y vemos la historia de este paralítico, Señor, que de pronto ni siquiera te estaba buscando. De pronto ni sabía de tu existencia, Señor. Pero sí, él sí sabía de ti, Padre Santo. Perdón, tú sí sabías de él, Señor. Y tú, Padre Santo, pusiste tu mirada sobre ese hombre, Señor, para llevarle la sanidad. Porque llevaba 38 años en esa condición, Señor. Y solamente a través de ti podía llegar la sanidad y la salvación para su vida. Gracias, Padre Santo, porque nos enseña, Señor, a poner nuestra mirada en ti y no en cualquier otra solución aparente, Señor. Esto nos enseña, Señor, que tú tienes el poder y la misericordia para sanarnos, Dios. Yo te pido por cada persona que hoy está viendo este mensaje, Señor, para que tú le toques, Señor, allí donde esté, Señor, donde se encuentra, y traigas solución a su necesidad. Padre, obra de acuerdo a la fe de cada uno, Señor, y trae los milagros de provisión, de sanidad, de liberación, Señor, de cualquier necesidad que en este momento haya. Bendice a cada persona que está viendo este altar familiar, a ellos, a sus familias, sus finanzas, Señor. Guarda su vida, guarda su salud, Señor, y trae libertad y rompimiento de cadenas y de todo aquello que nos tiene, Padre Santo, detenidos, Señor, en este momento. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por este tiempo y por la seguridad de que podemos siempre contar contigo. Esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, compartan ese video y nos volvemos a ver el próximo miércoles si Dios nos permite. Hasta luego. Chao.